Ok, problema número 3, este es del examen. Dice, una espira rectangular de alambre de lados A de 25 centímetros y B 40 centímetros conduce una corriente de 10 amperes. Aquí está, perdón, aquí está la espira, es decir, rectangular. Tiene este lado y este lado de acá, que son los lados B de 40 centímetros, es más largo, y los de arriba y abajo, que son los de 25 centímetros, que son los lados A. La corriente tiene justo estas direcciones en cada uno de los lados. Ahí te la están marcando. De todas maneras, también te pudieron haber marcado una sola y automáticamente tú sacas el resto por la dirección de una sola. Dice, y está orientado de tal modo que su plano forma un ángulo de θ con respecto al plano XY, que sería este que nosotros vemos acá. ¿Okay? Este ángulo θ es el ángulo que forma esta placa o espira. No es una placa, es una espira. O sea que esta parte que está acá está hueco. Y dice que está orientada, bueno, ya leí esa parte, dice, en la zona existe un campo magnético uniforme y te dan el valor de B y te lo dan en forma vectorial. Dice que es 5 Tesla y aparte el vector K positivo. Ya sabemos que el vector K es el vector positivo de la Z, es decir, que el campo magnético que te dan va orientado en esta dirección. ¿Ok? Y aquí hay ángulos que, bueno, vamos a necesitar saber hacia dónde va esto y incluso también la normal de toda esta espira, ¿ok? Esta es la normal del área. Eso lo vamos a utilizar al rato. De todas maneras, todos esos gráficos los hice porque te lo exigen también. Dice que la fuerza magnética sobre el lado B de la espira que se muestra en la figura tiene un valor de 10 newton. Este valor es la fuerza que genera esta y esta de acá. Es decir, los dos lados B. Pero no es el total, es el de uno de los lados, bien sea este lado o aquel lado. Igual tienen la misma fuerza, lo único que tienen sentidos diferentes. Misma dirección, misma magnitud, pero sentidos diferentes. Por ejemplo, la de este lado apunta hacia acá y la de aquí apunta hacia allá. Por eso es que estas dos se cancelan, tienen la misma magnitud y dirección, pero no sentidos diferentes. Se oponen. Y bueno, me está dando justamente esa fuerza que yo la quise colocar en los datos. Aquí están todos los datos. A, B, la corriente, el campo magnético de forma vectorial y también esa fuerza de 10 que yo la llamé FB, queriendo decir, es más, le voy a cambiar esta B y le pongo la B minúscula, queriendo decir la fuerza del lado B. Y bueno, para todo esto te piden determinar la fuerza neta y el par de torsión que el campo magnético ejerce sobre la espira y realice un gráfico indicando todas las magnitudes correspondientes. Acá está, fuerza neta, par de torsión del campo que genera el campo magnético en la espira. Y la parte B te dice que calcules el trabajo y luego te dice que si el número de espira de una bobina circular, o sea, cuál sería la longitud de una bobina circular si es que tiene un número de espiras de 100 y aparte que el momento que ya calculamos en la parte A, el momento, el par de torsión es igual en este caso. ¿Ok? Ahí para eso me piden esa longitud que va a tener todo ese alambre que en forma de bobina circular. Bien, vamos para la parte A que te piden. Primero vamos a hacer los gráficos, ¿no? Aquí tenemos un plano, tenemos un gráfico en 3D y lo coloqué o lo separé en tres planos: el plano XZ, el plano Z con y el plano XY. El plano XZ es el plano para mí que mejor representa todo esto después del 3D, por supuesto. Ok, el plano XZ sería justo esta cara, estas caras así. Perdón que lo haga. A ver, déjame ver si logro ahí. Y ahí. Más o menos sería esto. Como si estuviéramos viendo esto desde esta dirección. Es decir, el eje Y ya no se va a ver. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Este punto de acá. Este punto del centro viene siendo nuestro eje Y que no se ve. Tenemos hacia arriba Z, hacia la derecha X. Acá tenemos toda esta parte en negro marcado. Eso viene siendo la placa. Esto que está acá es la placa. Bueno, la espira. Donde la espira tiene una corriente que va en esa dirección. ¿Ok? Y luego tenemos el ángulo este que no te lo dan, pero si tú sabes acá, fíjate que este ángulo, vamos a ver primero cierta información. Acá,
la fuerza, lo que son estas dos fuerzas, es la fuerza del lado A. Ya nos habían dado la fuerza del lado B, que no se puede ver aquí. En los otros gráficos sí los podemos ver, pero en este gráfico no, porque su dirección está en el eje Y y no se ve. Entonces, esto no te lo dan, pero te lo marcan en el gráfico. Te dicen que la placa tiene, o la espira tiene un ángulo de θ con respecto a esta horizontal. Luego, esta es digamos que la dirección de la corriente, y ahora aquí voy al caso. Este de aquí viene siendo la normal del área de la espira. Esta normal tiene que ser siempre perpendicular, o sea, si es normal, significa que es perpendicular ¿a quién? A el área de nuestra espira. Si esto aquí forma 90 grados con respecto a este de acá, es decir, este y el área forma 90 grados, y también sabiendo que el eje Z y el eje X forman también 90 grados, significa que si este es θ, a este lo voy a llamar alfa, que alfa básicamente sería 90 menos θ, porque la suma de estos dos tiene que sumar 90 grados. Y lo mismo pasa con estos dos. Aquí estos dos tienen que sumar 90 grados. ¿Por qué? Porque entre la placa y la normal tiene que haber 90 grados, por eso es normal. Entonces, si esta que está acá se llama θ, por lo tanto, la normal con respecto a z, o lo que es lo mismo, al vector campo magnético forma un ángulo de θ. Igual no te lo dan, pero ahí está marcado. Esos ángulos son importantes resaltarlos. Ahora vamos con respecto a la fuerza. Vamos con la regla de la mano derecha y vemos algo así. Recuerdas que era algo así. Pones tu mano derecha aquí con la palma apuntando hacia arriba. Este es tu dedo pulgar y aquí cierra. ¿Por qué los dedos hacia allá? Porque hacia allá va la corriente. ¿Hacia dónde van a cerrar tus dedos? Hacia donde vaya el campo magnético. Como el campo magnético va hacia arriba, tu mano o estos dedos de acá tendrían que venirse así, haciendo que tu dedo pulgar apunte hacia la derecha. Es decir, para poder lograr esto, tus palmas van a estar apuntando hacia arriba en dirección de esa corriente. Y luego la cierras y te vas a dar cuenta que la fuerza FA está apuntando hacia acá. Por eso es que de este lado coloqué que la fuerza va hacia la derecha. Y lo mismo va a pasar con esta. Cuando tenga el pulgar allí, esto va a apuntar hacia la izquierda. ¿Ok? Porque esa fuerza al final de cuentas se contraponen. Es decir, esta fuerza y esta fuerza se llaman FA, son las mismas fuerzas con la misma magnitud, solo que sentidos diferentes. Por eso es que esta y esta se van a cancelar. Luego de esta parte del gráfico, claro, todo lo que aparece aquí yo lo voy a calcular. Con esto, con respecto a esto, ya sería el plano Z I. ¿Cuál sería ese plano? Sería este. Vamos a ponerlo acá. Bueno, no se va a ver, ¿no? Pero sería algo así. Toda esta parte de acá. Ok, en ese plano ya no se ve esto, ya no se ve la espira como una línea, sino que ahora la podemos ver como un rectángulo, ¿no? Eh, el momento, ya sabes que el par de torsión es esto que está acá, que yo lo coloco así por la forma de la fuerza. Esta fuerza, si nosotros hacemos momento en el centro, esta fuerza realiza un momento en sentido antihorario igual que esta. Por eso es que el momento, el par de torsión neto es este, en esa dirección. ¿Y quién tiene esa dirección? Lo tiene el eje Y. ¿Ok? Es el eje Y. O sea, es decir, aquí no se va a poder ver el giro. Yo no puedo hacer así porque no gira alrededor del eje que falta ahí, que es el eje X. No. Gira alrededor del eje Y, no X, ni tampoco alrededor del eje Z. Entonces, ya sabemos que el campo magnético va hacia arriba en el eje Z porque es K positivo. ¿Ok? Entonces, las corrientes, como van en estas direcciones, aquí podemos ya reflejar lo que son las magnitudes o lo que hacia dónde van las fuerzas B, que ya lo habíamos hablado antes. Esas fuerzas van hacia adentro. Hay veces que las fuerzas van allá hacia afuera. En este caso, estas fuerzas van hacia adentro. Y como son iguales, solo que sentidos contrarios también se contraponen, así que esa fuerza en I es nula. ¿Ok? La fuerza neta allí es cero, se cancelan. Luego, ¿cómo sabemos que va hacia adentro? Bueno, hacemos siempre lo mismo. Va a ir tu mano, perdón, apuntando con la palma hacia arriba y tu dedo se va a venir hacia acá porque
esto apunta igual que la corriente y tienes que cerrarlo en dirección hacia donde vaya el campo magnético. Como el campo magnético se supone que va hacia arriba, hace que tu pulgar se cierre o tus dedos se cierren en esta dirección con con tu palmas arriba y hacen que tu dedo apunte hacia la izquierda. Entonces, esta es la fuerza FB. Y de este lado pasa lo mismo, pero apuntando hacia el otro sentido. Así que se van a contraponer. Básicamente sería algo así. Esta así, esta así, esta para acá y esta para acá. Estas dos se contraponen y estas dos se contraponen. Lo que es que como la placa está o la espira está inclinada, ya esta fuerza no apunta directamente hacia adentro para que se puedan cancelar y no generar momento. No, estas fuerzas actúan en este sentido y aunque ellas se cancelen entre sí, o sea, es decir, fuerza neta igual a cero, sí tienen movimiento, porque al estar inclinado, ese grado de inclinación hace que exista momento. Vamos a verlo mediante una ecuación. Primero, fuerza neta. ¿Qué va a ser igual a fuerza neta? Yo puse aquí cero simplemente porque estos dos son iguales y estos dos son iguales. O sea, es decir, si las calculo o no, esas fuerzas netas se van a cancelar. Luego, el torsión, el par de torsión. Este sí lo tengo que calcular. Y este par de torsión es un ángulo, o mejor dicho, forma un ángulo de 90 grados con respecto a estos dos. Fíjate que esto es un producto cruz de dos vectores. ¿Ok? El producto cruz de dos vectores genera un vector adicional que es perpendicular. Es decir, tenemos este de acá y luego tenemos este de acá. Es decir, en ejes totalmente diferentes. Es decir, forman 90 grados uno con respecto al otro. Este de aquí forma 90 grados con el eje Y. Y también el vector campo magnético también forma 90 grados con respecto al eje Y. Por eso, ahí forma 90 grados. Es decir, este que está acá va a estar en el eje J, mientras que este va a estar en un eje y este va a estar en el otro. Es decir, formando 90 grados con respecto a estos dos. ¿Cómo se resuelve? Primero que nada, ¿qué es esto? Esto se llama momento dipolar o momento eléctrico o magnético, perdón, momento magnético. Este momento magnético tiene su fórmula aparte que depende del número de espiras, que en este caso es una sola, la corriente y el área. El área está en forma de vector. El área o el vector del área es este que está acá, es decir, normal a ella. El área viene siendo, por más que esta espira sea hueca y por dentro no haya nadie, haya vacío, el área vendría siendo lo que está formando esa espira. Esa espira está formando un área en forma rectangular. Entonces calculamos el área de un rectángulo, que es la multiplicación de los dos lados, A por B, que ya los tenemos, y recuerda que esto viene de ser número de espiras por la corriente. Al sustituir acá queda número de espiras, corriente, el área que es A por B, y aquí lo que yo coloqué fue el vector del área. El vector del área, como te dije, era el vector normal, o sea, este de acá. No tiene magnitud, solo dirección y sentido. Es decir, este que está acá. Y luego tenemos el campo magnético. ¿Qué pasa con estos dos? Ahí está, lo mismo que acá, es un producto cruz. Entonces, para no trabajar con producto cruz, simplemente lo simplifico como la definición de un producto cruz, que es la multiplicación de esos dos vectores, que es n por b. Claro, ya yo no lo coloco aquí, porque recuerda que no tiene magnitud. Básicamente, la magnitud de todo esto es esto, magnitud de momento dipolar, la magnitud de B y quién seno de tita. Seno de tita, ¿quién es? El ángulo que están formando estos dos. Y como se supone que el ángulo que forman estos dos es este de aquí, es decir, el ángulo que forma la normal del área y el momento, eso es lo que coloqué acá, seno de ese ángulo. El ángulo no me lo dan, así que esta ecuación queda ahí de momento. Vamos a calcular ese ángulo. Por alguna razón me dan la fuerza B, que esa fuerza nunca te la dan, y si en este caso te la dan, es para que halles el ángulo. ¿A qué es igual la fuerza B? Esa fuerza B es una fuerza magnética, no una fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza magnética se calcula de esta forma. El producto de la corriente, que es un escalar, por este producto que está acá, que es un producto vectorial, es decir, nuevamente se repite lo de la multiplicación producto cruz de dos vectores, el vector L y el vector B. ¿Quién es este vector L? Pues como estamos relacionándolo con la fuerza B, tiene que ser la longitud del lado B y esa longitud se llama
B. Es decir, esta L viene siendo la longitud del alambre. Obviamente puede ser todo el alambre o específicamente en una zona. Entonces, como te digo, como estamos o como nos da el ejercicio la fuerza del lado B, tiene que ser el lado B, es decir, esa longitud. Y este es el campo magnético que pasa sobre él, que es este de acá. Ahora, ¿quién es esto de aquí? Bueno, como todo producto cruz, ya sabemos que es la magnitud de sus dos vectores por el seno del ángulo que forman ellos dos. Vamos a verlo en la figura. ¿Quién es quién? El lado B es este que está acá. Ese es el lado B. El lado A no se ve, está en el eje Y. Pero entonces, eso que está ahí inclinado que acabo de señalar, ese es el lado B. Yo necesito sacar el ángulo que forman ellos dos. Es decir, el lado B con el vector campo magnético B. Aquí está el ángulo que yo lo llamé alfa. ¿Quién es alfa para nosotros? Alfa para nosotros es no tita, sino 90 menos tita. ¿Ok? Si yo tuviera tita, al obtener este, saco este y viceversa. Yo sé que la relación de estos dos son 90 grados. Entonces, ¿qué hice yo? Una definición de trigonometría que dice que el seno de este ángulo es el coseno de este ángulo. ¿Ok? Lo puedes representar de la misma forma. Entonces yo en vez de trabajar con seno de alfa, trabajé con coseno de tita. ¿Por qué? Yo pude haber calculado este y luego los restos y ya está. No, pero quise trabajar con el ángulo tita porque al final de cuentas es un ángulo que vamos a utilizar y así vamos a saber con respecto a la horizontal cuánto se inclinó, no con respecto a la vertical. Entonces lo que hice fue representarlo de esa forma. Despejo de aquí tita, como tengo la fuerza, la corriente, el lado y el campo magnético, veo que el ángulo me da 27 grados. Entonces ya sabes, si este es 27, entonces si lo resto con 90 grados me da alfa, pero no me hace falta alfa para ninguna ecuación. Entonces ya tengo todos los valores, incluso el ángulo, y ya puedo calcular aquí lo que es el par de torsión. Dice, número de espira 1, corriente 10, 0,25 y 0,40 forma parte del área transversal que está formando esa espira, que es un área rectangular. El campo magnético 5 Tesla y el seno de 27. Todo esto me da 2,27 y las unidades del torsión sería newton por metro. ¿Ok? Acá estoy colocando que eso está en la dirección J, por si acaso lo quieres de forma vectorial, como lo estoy marcando aquí. Ese es el neto. Y recuerda que aquí hay neto porque está formando un cierto ángulo diferente de 90 grados con respecto la placa con respecto al campo magnético. Si esta placa estuviera totalmente horizontal, como ya te lo expliqué en la clase, una clase anterior, el ángulo que forma ellos dos sería 90 grados. Por lo tanto, no va a tener, no va a haber giro. ¿Ok? Tiene que estar levemente girado inicialmente para que pueda tener un giro. Así que si estuviera totalmente horizontal, el ángulo fuera 90 grados y el par de torsión sería 0. Vamos acá. Dice que en la parte B calcule primero que nada el trabajo. ¿Cuál es la fórmula de trabajo cuando tratamos con sistemas como estos que están girando en torno a un eje? Bueno, es el ángulo, la integral del ángulo que va desde ángulo 1 a ángulo 2. Ahora ya te explico quién es quién. Y acá es la integral del momento con respecto a ese giro, es decir, con respecto al diferencial del ángulo. Este de acá sería el par de torsión que debe estar en función del ángulo para poder realizar la integral. Aquí es igual el par de torsión, ya lo vimos hace rato, era número de espiras, corriente, área por B, que es el campo magnético, por el seno de tita. Entonces, como aquí está tita, ya yo puedo integrar seno de tita con respecto a su diferencial. Aquí no se puede integrar porque esto no es una constante. Yo no la puedo sacar así. Depende del ángulo. Entonces, como depende del ángulo, pues lo expreso en función del ángulo. Entonces ya saco todo lo demás de la integral, que queda todo esto, y la resolución de la integral del seno. ¿Cuál es la integral del seno? Coseno negativo. Por eso que tienes un negativo aquí adelante y aquí está el coseno. ¿De dónde a dónde varían los ángulos? De ángulo 1 a ángulo 2. ¿Y quién es ángulo 1 y 2? Vamos a verlo aquí en el gráfico. Acá en el gráfico se ve. Ángulo 1 viene siendo el ángulo que forma la X con respecto a la N y el ángulo que forma con respecto a el campo magnético. Como el campo magnético está acá arriba, básicamente son 90 grados. Y como esta está aquí, ¿cuánto vale el ángulo aquí? Alfa. Aquí abajo. Para la normal, el ángulo es alfa. O sea, ángulo 1 es alfa y ángulo 2 es 90 grados. ¿Quién es alfa? Nosotros no habíamos hallado alfa, sino que hallamos tita.
Aquí hallamos tita. Entonces, ¿quién sería alfa realmente? 90 menos tita. Y eso es lo que yo expresé de este lado. ¿Dónde está? Acá. El ángulo de la horizontal con respecto a la normal forma 90 menos tita, o sea, alfa. Y el ángulo del el campo magnético es 90 grados. Listo, ya teniendo esas dos, ya puedo evaluar límite superior y límite inferior. Todo esto me da 2,27 Joule. Esto se supone que puede dar también newton por metro, pero ¿sabías que newton por metro es Joule? Bueno, ahí lo tenemos. El trabajo para que se realiza aquí, cuando esto está girando. Ahora vamos a calcular esto. La longitud que va a tener, voy a hacer un gráfico acá. Viste que estamos trabajando con una sola espira. Bueno, no voy a hacer el gráfico, lo puedo hacer encima de este más o menos. Va a pasar esto, tiene una espira ahora circular, es lo que quiere decir, pero como tiene 100 espiras, es un círculo dentro de un círculo y otro círculo y otro círculo, que si yo lo veo de perfil se va a ver así, esos círculos se van a ver así, como un círculo montado uno encima del otro, hasta formar 100 círculos, con un área transversal, que no la estamos viendo, pero esa área transversal tiene un radio. Ese radio que está formando, que aquí el área transversal está formando un rectángulo de A por B. Ahora nosotros tenemos una parte circular, donde dice acá, dice que calcular el largo total del alambre utilizado si la espira cambia por una bobina circular. Entonces, esto que está acá ya se convierte en una bobina circular. ¿Con cuántos números de espiras que sería todo esto? Con 100, que es esto de acá, 100 vueltas. Entonces, con eso vamos a calcular. Dice que para todo esto dice que tiene el mismo par de torsión, es decir, el par de torsión que calculamos aquí abajo, que nos dio 2,27 newton por metro, es el mismo que vamos a utilizar acá. ¿Ok? Entonces, este par de torsión, que yo le estoy colocando un asterisco a las cosas nuevas, va a ser igual a lo que ya habíamos calculado anteriormente, que es el par de torsión neto. Despejo de aquí el área. Porque fíjate, si yo quiero la longitud, porque me están pidiendo la longitud de ese alambre ahora, o de esa bobina, la longitud sería el número de vuelta multiplicado por el perímetro que está formando ella. Si esto es circular, eso es el perímetro. Imagínate eso multiplicado por el número de vueltas, porque es 1, 2, 3, hasta formar 100. Entonces, ¿cómo se calcula la longitud total del conductor? Es el número de vueltas multiplicado por su perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Lo mismo que habíamos visto en la clase de contorno. El contorno de un círculo es 2pi por su radio. ¿Ok? Su radio es lo que yo voy a calcular. ¿De dónde se obtiene el radio? Bueno, ¿qué forma o qué está formando esa bobina? Tiene una forma circular. ¿Y cuál es el área de un círculo? Pi por r cuadrado. Realmente entonces que si yo quiero el radio acá, lo saco del área. La pregunta es, ¿de dónde obtengo el área de esta ecuación de acá? La misma ecuación que habíamos utilizado anteriormente, solo que antes habíamos dicho que el área es A por B. Ahora no, ahora lo vamos a despejar de aquí. Entonces, área, despejándola, queda el par de torsión, que ya lo tengo, el número de vueltas, que también lo tengo que es 100, y todo lo demás ya queda igual. Es decir, la corriente, el campo magnético y el ángulo quedan exactamente igual. Esto es lo único que va a cambiar y va a hacer que el área que se necesite sea diferente. Entonces, al sustituir todos los valores, me queda 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sabías que 10 a la menos 4, cuando tenemos metros cuadrados, se convierte en centímetros cuadrados? Entonces, en vez de ser 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, serían 10 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a trabajar a partir de ahora en centímetros porque lo que nos queda es calcular la longitud. Entonces, si ya tengo el área y lo que quiero es el radio, la despejo sacando la raíz cuadrada de esto y me queda 10 entre pi y me queda 1,78 centímetros. Ahora sí, ya que tengo el radio que va a tener la espira, eso lo que quiere decir es esto. Esta es mi espira, ¿no? Que va a dar vuelta una y otra y otra y otra vez. Bueno, tiene un radio de 1,78 centímetros. Entonces, con ese radio y con los 2pi puedo obtener la longitud de una sola espira. ¿Pero cuánta espira tiene? 100. Entonces, en total serían 1121 centímetros o lo que es lo mismo, 11,21 metros. Y ahí queda.